Buenas noches, ustedes ya saben cómo me llamo, Marley Meneses, y hoy queremos hablar em, sobre cómo nosotros, como jóvenes, podemos participar en la política, ya, o sea, más allá de votar, y cómo esto puede influenciar en tomar decisiones más conscientes para el futuro de nuestro país. Esto lo vamos a hacer en relación a la pregunta que están viendo en la imagen que nos pregunta cómo la participación política puede contribuir hacia la construcción del voto crítico, un voto de opinión que permite el fortalecimiento de la democracia en Colombia. ¿Estamos de acuerdo o no? Correcto, totalmente. Bueno, entonces, pues como para empezar este conversatorio, empezamos con una pregunta para completar la pregunta principal. Una de ellas, quisiera que me digan, ¿ustedes qué entienden por política? Empezando. Adelante, Alexa. Primero las damas. Ajá. Adelante, Alexa. Pues para mí la política es lo que une pues todo, Colombia, la democracia, eh, ha estado basado porque se creó para poder elegir a alguien que lo representara a los inicios, ¿no? Pues ahora ya trae más cosas la política, pero al principio era para esto, ¿no? Para poder elegir por ejemplo a alguien como país. Y ahora pues ya es más influyente, ya todos los que están en la política es como algo muy importante en cada país. Ok, o Y sea para, que básicamente, ujú, pues para mí sería eso como lo más simple, lo mínimo, porque pues tiene mucha cosa. Si nos ponemos a hablar de política, tiene mucha cosa. Ujú. Correcto. ok. Bueno, si me preguntas mi humilde opinión, a ver, Marley, te puedo decir que tú me hablas acá de una participación política, pero primero Ujú, iniciemos desde la política. Política, desde la antigua Grecia, pues lo concebimos como el arte y la estrategia de negociar, liderar y también la capacidad de disuadir a un colectivo, ujú. al populus, para poderlos dirigir bajo un proyecto de vida o un proyecto de gobierno, en el caso de la res pública. Mm, ok. Bueno, sí, es como básicamente eso, ¿no? Que la política se entiende principalmente como una actividad humana que está orientada ya sea a tomar decisiones, a organizar y administrar el poder dentro, pues, de la sociedad en la que estamos. Y que pues únicamente no se limita como a los partidos políticos o al gobierno, sino que toma todas esas decisiones colectivas, o sea, que están en la sociedad y de esa manera, o sea, al tomar en cuenta todo lo que hay, ya sea los problemas y demás, puede asignar recursos y establecer normas. ¿Sí vamos entendiendo? Totalmente, muy clara la explicación. Ahora, ¿ustedes creen que los jóvenes pueden influenciar en esas decisiones políticas? ¿O será que estamos por fuera? No, principalmente en estos tiempos los jóvenes son los más relevantes, porque ellos pues hacen más el uso de las redes sociales, todo lo de política, como se ha dado cuenta ahora en estos tiempos son los que más interesan los jóvenes. Pues en mi caso antes no me interesaba nada, pero ahora cuando uno investiga, mira, muy importante. Sí, para mí los jóvenes están muy involucrados. Díganme sus opiniones. Totalmente de acuerdo, Alexa. Comparto esa opinión con respecto a la voz activa de la población juvenil. Pero discrepo en el sentido crítico de que la población juvenil muchas veces es visto como un pasivo clientelar. Somos vistos solamente como para el botico, para el momento, pero y para la campaña política, obviamente, para viralizar los discursos políticos y la demagogia del candidato de turno. Sin embargo,
lo que se ha visto oportuno en estos últimos años es que la juventud comienza a volverse población activa a través de iniciativas de participación civil y a través de voluntariados y organismos no políticos y organismos también no electorales. Entonces, eso es lo que yo miro como participación activa juvenil. Perfecto. Pues sí, o sea, cuando decimos que los jóvenes tienen influencia en las decisiones del país, o sea, nos referimos como a qué tan real es esa influencia. Sabemos que ahora hay nuevos votantes, o sea, ¿qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, pues nuevos jóvenes van sacando su cédula y ya pueden acceder a votar. ¿Y eso qué pasa? O sea, o sea, ¿qué consecuencias tiene? Pues de que ya el pensamiento de los de antes, pues ya no es el mismo que el que tienen los jóvenes ahora. Entonces eso puede hacer de que se cambien demasiado los roles que existen hoy en día en el poder y en el gobierno. Ujú. ¿Correcto? Correcto, correcto. Ahora, no siendo más, pues vamos a continuar con otra pregunta. Todas estas preguntas están en base a la pregunta principal, la que tenemos ahí en la imagen. Y esta nos dice, ¿qué es para ustedes un voto crítico o voto de opinión? O sea, ¿qué creen? ¿Cuál es la diferencia o cómo se complementan y demás? Podríamos decir que el voto crítico es como investigar antes de votar, ¿no? Porque no votar como que, sí, este me parece que habla bonito, o que se ve bien o que se viste bien, sino que realmente saber por quién voy a votar, saber sus propuestas, saber cuál ha sido su trayectoria y demás. O sea, y no como dejarse llevar por lo que otros dicen. Ah, sí, dime, Alexa. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque pues en los momentos de política siempre hacen como reuniones, así lo visitan a uno, se reúne la comunidad, y si uno no conoce y uno se pone a escuchar las propuestas, todos hablan bonito, uno les cree a todos, pero Sí. cuando uno ha estudiado, como tú dices, ya tiene como que el entendimiento de que es un voto crítico, un voto de opinión, ya se basa en sus argumentos o conoce más o menos de la política, o conoce a la persona como tal y las necesidades, ya sería diferente. Porque si uno se pone a escuchar lo que dicen, todas las charlas son comprensibles, porque ya saben hacer charlas de política y uno dice, uy, este es por la charla, pero no muy importante sería ese punto. Ok. Bueno, bienvenida, Kate. Estamos aquí. El conversatorio. Hola, ¿Y buenas tú qué noches. Ay, dices? por fin Sí, no podía estabas. entrar. Dale un resumen. Andrés, que le cuente de lo que hemos hablado, el politólogo. Es un gusto saludarlos y qué pena la demora, es que no me dejaba entrar. No te preocupes, todos estábamos en esa misma vuelta, pero ahí estamos todos, eso es lo importante. Desde ahí, mira, ya hay activación política. Ok, Póngale Mira al acá. día de lo que conversamos. Bueno, Marley. A ver, yo le doy un recorderis. A ver, Kate, mira, acá Marley nos estaba haciendo unas preguntas muy interesantes con respecto a la participación política, qué es la política, el cómo se debe tomar un voto crítico y qué creíamos cada cual con respecto a qué se debe entender por voto crítico, un voto de opinión, ¿no? Entonces es un voto que ya nos decía que tiene que tomar una precaución, tiene que tomar una anticipación para poder votar. Hay que votar con una elección que sea motivada, o sea, que tú hayas investigado previamente. Eso como breve recorderis. No sé si Ok. Marley tiene algo que aumentar. Sí, estábamos hablando sobre qué es un voto crítico o voto de opinión. Entonces decíamos que el voto crítico es cuando yo o sea, investigo antes de votar, ¿sí? Porque muchas veces votamos por lo que otro me dijo que votara por esta persona o
o por influencias así, o por emoción. Votamos, las personas somos demasiado emocionales y nos dejamos llevar por eso y no somos tan racionales al momento de decidir. Y debemos de empaparnos de este tema, ya que es el futuro del país, es cómo se va a ver la cosa más adelante. Entonces, sí. Ahora Sí, hay que continuamos ser- con... y, Sí, dinos. y mirar a ver cuál es como la mejor opción, ¿no? Porque pues obviamente no puede ir uno por ahí, no, que porque Juliano me dijo hay que votar por tal persona, entonces no, sería más bien em, como hacer para empezar, como está la situación, pues en este momento tocaría como mirar bien, ¿no? A la hora de ya uno tomar una decisión, porque por lo menos ahorita todo el mundo está con la cuestión de la manipulación política y complicado. Hay que investigar bien y conocer más que todo el problema más a fondo para ver cuál sería como el indicado, ¿no? Perfecto. Sí, me parece muy bien la opinión de Kate. A ver, yo voy a retroalimentar dos punticos que tú tomaste en cuenta. Tú dijiste algo sobre tomar una decisión investigando previamente y mirar a dónde se orienta el problema. Es el segundo punto. Entonces, a ver, nosotros en ciencias políticas manejamos lo que es una pirámide justamente de necesidades. Y eso se hace una jerarquía en base a lo que la población en las últimas consultas populares y en base a los indicadores macroeconómicos han establecido como necesidades básicas hasta las necesidades fuera de lo básico, es decir, necesidades ostentosas o que no sean imprescindibles para la sobrevivencia o para la manutención del orden civil. Entonces, Claro, en base de eso, uno puede decir, a ver, en la situación de ahorita de Colombia, ¿qué nos está sucediendo en torno a los candidatos políticos que se figuran para las elecciones presidenciales? Y uno dice, a ver, contrastemos. Las necesidades básicas de la población colombiana se orientan desde un historial promedio en qué? Básicamente en los sectores estratégicos, salud, educación, gobernabilidad y participación cívica política. Y sobre todo, que eso se active desde un presupuesto que sea factible de administrar desde la actual recaudación fiscal. Pero, como todos sabemos, creo que, a ver qué nos dice. ¿Verdad? Me gusta la parte donde dices mirar bien qué es lo que necesita, las necesidades que se necesitan. Y eso es algo pues que no tenemos claro. Pues uno puede decir, ahí está ese problema, la desigualdad, eso, pero si conociéramos más al fondo del país y mirar, o sea, yo digo que hay tantas cosas que realmente no entendemos y no sabemos. Entonces, sí me dejaría como esa inquietud porque yo diría, yo investigo y voto a conciencia, pero realmente no sé todo lo que... Entonces, me queda como que la duda de estudiar más de eso, realmente qué necesitamos. Perfecto. Entonces, en sí, para concluir, pues votar, un voto crítico es como votar a conciencia, ¿no? Y con responsabilidad, no es votar por votar. Ahora Y continuamos con otra interrogación. Y, mm, ¿ustedes qué cosas creen que afectan que las personas no voten de manera consciente? ¿Cuál creen que es esa causa que hace que la persona pues, vote de una manera errónea o siga escogiendo digamos, a personas que no deben de llegar al poder? pues el desconocimiento y también pues no tienen como que el amor propio por el país, no tienen como ese sentido de pertenencia, entonces vayan a votar solo por la conveniencia, por lo personal, porque le ofrecieron algo a la persona, entonces votan por lo personal. En cambio, cuando ya estás educado, asesorado, unido en una comunidad, en los barrios, todo eso, sabremos cuáles son las necesidades. Entonces, principalmente por la ignorancia, de falta de conocimiento y por pensar en lo personal. No sé, mira qué es lo que necesita general, sino personalmente. Díganme, entonces, Ujú. O a veces claro, también por la familia, ¿o no? Porque mi familia siempre ha votado por tal partido político y ya se crea esa costumbre, entonces yo
quiero seguir votando por lo mismo. ¿Alguien Claro, más quiere hay opinar? que mirar no solamente en esa parte, ¿no? De solo elegir por elegir, o sea, si uno va a votar, hay que votar de manera consciente, o sea, porque hay que mirar también cómo se eligen los gobernantes, para que asimismo, digamos, todos puedan salir beneficiados de alguna manera, ¿no? Porque hoy en día, imagínate, nosotros mismos nos inculcamos de seleccionar por lo menos, o sea, los del gobierno, ¿no? Y a la final después dicen, no, es que no trabajan, no sé qué, no seleccionamos unos mal gobernadores que son corruptos, que esto y lo otro, pero si nosotros mismos los sacamos, entonces no nos tomamos el tiempo como de estudiarlos, para poder que ellos lleguen al poder, ¿no? Entonces, cuando ya los sacamos, que por rosca o por elección política, que no, que porque es nuestro amigo, que el amigo de fulanito, entonces, pues, ya ahí quedan. Y a la hora, la verdad, pues, la gente vota por votar. O bueno, votamos, porque hasta a uno le pasa, ¿no? Presión política o bueno, o algo de monotonía. Pero pues la idea es que, o sea, podamos tener cambios positivos y hacer como que algo diferente y que podamos, no sé, llegar a tener como otro tipo de visión a la hora de seleccionar y escoger nuestros gobernantes. Es lo que creo. Ujú. Sí, entonces esas son las cosas que afectan, que las personas no voten de manera consciente. ¿Qué dice Andrés? Bueno, Marley, comparto en parte la opinión con Catherine y la de Alex y la de Alexa. Y aquí la base fundamental, quiero retroalimentar algo que es fundamental. Ya habíamos hablado de las necesidades básicas que tiene la población, cómo se las identifica, pero ahora también tenemos que ver cuál es el déficit que tenemos, o sea, qué es lo que nos está faltando como población civil al momento de votar, y especialmente como jóvenes. Primero, que conocemos que el voto es voluntario, por eso también puede haber una disidencia política, es decir, una tendencia a decir, ah, no, yo no voto porque de todas formas todos los políticos son iguales, frases que se repiten mucho en nuestra memoria política. Otra cuestión es el que me importismo y otra cuestión también es cuando uno trata de aceptar una verdad preestablecida a través de la omisión, a través de no hacer el voto. Entonces, esas son también cuestiones importantes. Pero también hay que considerar las variables de nuestra realidad histórica como país. Hay que considerar que, a ver, como ya lo dijo muy bien Catherine, a veces te ofrecen algo, clientelismo electoral, ¿no es cierto? Lo que llamamos acá. Entonces yo voto porque me dio tal o cual cosa, el político X, y por esa razón yo me voy por esa tendencia. Otra cuestión, lo que ya habíamos hablado es también la ideología política, que porque mi familia o porque mi idiosincrasia escolar me formó como liberal, como conservador o como centro, entonces yo voto por ese partido. Ese es otro grave error que nos hace votar sin estar informados de las políticas públicas concretas que se van a implementar. Y otra de las grandes variables por la cual nos hace sentirnos que estamos votando sin tener un voto crítico es que votamos, como ya lo dijeron anteriormente Catherine y Alexa, votamos sin considerar la responsabilidad que tenemos en nuestra acción como votante. Pero esto no hay que dejarlo en el discurso, hay que verlo ahora en indicadores. ¿En qué tipos? Indicadores políticos, indicadores económicos e indicadores jurídicos. Concretemos esto, materialicemos. Cuando nosotros decimos, a ver, tenemos la candidatura de X persona que nos propone que va a levantar a la mayoría de la población colombiana de la pobreza y del desempleo. Pero no nos fijamos en qué nivel de desempleo estamos. No nos fijamos qué significa desempleo, qué significa subempleo y qué política pública concreta es la que el candidato va a efectuar para poder mitigar esa problemática. Y segunda, no debemos confundir el dogma o la ideología con la política pública, que es algo muy diferente. Entonces, cuando yo veo los indicadores y me dice, supongamos, yo estoy en la población del Putumayo
y veo el problema que aterriza a la guerrilla y la confrontación con las FARC y los asuntos externos de la intromisión de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde uno dice, a ver, bueno, y eso en mi caso concreto, ¿cómo me afecta? ¿Cómo afecta a mi familia? Pues resulta que si lo analizamos en comunidad, afecta en la situación de no tener un empleo estable, afecta en la situación de estar en constante criminalización de la protesta política o de acusación de los opositores como pertenecientes a grupos revolucionarios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estigmatizarlos y evitar la opinión política. Y eso es muy famoso aquí en Colombia. Entonces, miren cómo todas estas variables se unen y ahí es cuando viene el voto informado. Y qué chévere conversar con ustedes sobre, miren, todas estas aristas que aparecieron entre la ideología, la disidencia, la sentencia y obviamente el voto crítico. Entonces, le devuelvo la palabra a Marley. Muy bien explicado. Sí, entonces concluiríamos esta pregunta de que las cosas que afectan que una persona no vote, una, según lo que hemos hablado, la falta de información, ¿sí? Dos, Ah, sería la influencia de otros. Y tres, ¿cómo decías? Clientelismo, ¿sí? El O sea, clientelismo electoral. sí, ok, en otras palabras sería la compra de votos. Bueno. Ahora vamos con, ya esta sería la última preguntita, como ya para finalizar. Y quiero preguntarles, ¿ustedes cómo creen que la participación política ayuda a favorecer la democracia en Colombia? ¿Será que al votar de una manera consciente e informada, si estamos participando en eso, o sea, en fortalecer la democracia o no sirve de nada? Alexa, ¿qué dices tú? Pues sí, yo creo que sí sirve. No tanto, pues uno como que no lo nota, no lo siente a lo grande al país, así cuando se vota para la presidencia, para todo eso, pues como que no lo siente mucho, pero cuando se votan los pueblos, como para alcalde o concejal, en los pueblitos se siente más. Cuando uno vota bien, se siente el cambio, porque está Ujú. alrededor. Cuando es algo que no te rodea, que está como más alejado, tú sientes que no va a servir de nada, voto por cualquiera, pero no, cuando está a tu alrededor, en tu comunidad, por lo menos aquí en el pueblo, siento cuando hay un buen alcalde, ha traído buenas, se siente el cambio, se siente que están unidos, así. Sí, se también, sienten las obras. también es importante resaltar, o sea, cuando los representantes participan en las decisiones, ¿no? O sea, que son, por lo menos, toman en cuenta al pueblo, a las comunidades indígenas y a sus alrededores, ¿no? Más que todo cuando por lo menos proponen cosas y las cuestionan, así con los presidentes, con sus juntas de acciones comunales y todo eso. Eso ayuda a que tengan voz y puedan defender también los derechos como tal, también porque fortalece la democracia y bueno, y asimismo se pueden resolver los problemas mediante las comunidades. En torno a que la participación activa de la juventud la, en las elecciones es una de las tantas formas de hacer democracia. Pero vale la pena retroalimentar aquí dos conceptos fundamentales en la práctica de la política. La democracia directa es cuando nosotros participamos activamente enrolados en alcaldías, en consejos municipales, en gobernaciones. Y esa es una de las formas que se nos olvida a la mayoría de electores y dejamos todo en manos de los alcaldes, los gobernadores. ¿Y qué hacemos? No es que dice yo soy responsable políticamente y civilmente porque yo elijo a mi presidente, al menos ejerzo el derecho facultativo al voto. Sin embargo, recordemos que esa es una forma de democracia denominada indirecta. Pero aquí voy al punto concreto. ¿Cómo podemos activar mecanismos directos de democracia que realmente potencien, primero, el control a las autoridades elegidas? Segundo, que potencien la participación activa de las comunidades más alejadas a través de los cabildos, de los consejos municipales y sobre todo que participen con el mecanismo de la silla vacía y también con los mecanismos constitucionales de
el resarcimiento electoral, entre ellos la revocatoria del mandato cuando motivadamente corresponda, las consultas populares y también las participaciones políticas que no sean motivadas netamente por elecciones, sino también cuando la comunidad mira que hay necesidades que están insatisfechas y sin embargo se quedan callados y no ejercen una acción colectiva, por ejemplo, una acción constitucional colectiva popular en la cual podrían controlar la inacción de la autoridad pública y con respaldo, obviamente, de un profesional del derecho, puedan ejercer esa capacidad, esa acción constitucional para que la autoridad política, o sea, o sea, simplemente mm, notificada de la omisión para que la corrija, o en caso de una omisión constante, se pueda retirar a la autoridad a través de la revocatoria del mandato. Entonces, miren, estas son cuestiones jurídico-políticas que nos permiten aterrizar a la población en cómo controlar a nuestras autoridades elegidas. Pero aquí viene la segunda gran arista. También se trata de cómo prevenir a quién elegimos. Entonces, por eso el Código Electoral promueve que el ciudadano esté informado del expediente personal, político y penal que tenga el candidato político. Sé que muchos van a decir, no, pero mira, aquí Andrés, hablar de un historial penal o de un historial político negativo sería como juzgar dos veces a una persona, porque puede cometer errores, pero puede también resarcirse, ¿no? Pero frente a eso es donde el ciudadano tiene que tomar una decisión informada, orientada hacia ver, a ver, sí, puede ser que haya tenido un antecedente negativo, por ejemplo, participó como alcalde y no hizo nada en ese periodo, pero resulta que fue porque había falta de presupuesto. Entonces uno lo analiza ahora y dice, a ver, pero a ver, concreto, ¿qué presupuesto va a contar esta persona? ¿Van a este señor dice que va a subir impuestos o va a recaudar más aumentando, por ejemplo, un impuesto a la renta razonable, proporcional a la población más rica? Entonces ahí hablamos de una redistribución de la riqueza efectiva. Y ahí es donde esos son mecanismos de evaluar indicadores reales de política pública de los nuevos candidatos y así no caer con las viejas fichas. Ese sería mi comentario. Excelente. Sí, muy Excelente. interesante. Bueno, pues ya finalizando, y creo que fue muy bueno el conversatorio y tener en claro, pues que como este curso es de psicología política, desde la psicología se puede comprender que el comportamiento electoral se influye más que todo, o sea, está influenciado por muchos factores. Decíamos que factores emocionales, factores sociales, también culturales, y que las decisiones que damos de nuestro voto, o sea, a veces, muchas veces, no son completamente racionales, lo que decíamos, o sea, no lo hacemos como desde la racionalidad, sino que más que todo desde las creencias, experiencias y nuestro entorno social, o sea, de cómo vemos las cosas. ¿Decías algo, Kat? Sí, que todo va de la mano, o sea, todo influye de alguna manera. Ujú. Sí, y pues teniendo en cuenta todo eso, ahí está la importancia de tener un pensamiento crítico, de no solo dejarse llevar por la emoción, por lo que creo, por lo que vi, por lo que me dicen, sino que yo mismo hacerme esos interrogantes, investigar y tener ese acceso a una información, pero que sea confiable, autónoma, que me permita tomar las decisiones correctas para así que mi voto sea consciente y que yo esté así creando ese camino a la democracia. O sea, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Entonces, pues aquí tenemos la imagen con la pregunta principal, que era que cómo la participación política puede contribuir hacia la construcción del voto crítico, voto de opinión, que permite el fortalecimiento de la democracia. ¿Creen que sí? Entonces, con todo lo que hablamos, yo creo que sí. Participar activamente en la política hace que nuestro voto sea, hagamos un voto crítico y así que la democracia en Colombia sea mejor, porque debemos meternos en el papel y no votar por votar. Claro que sí, así es. ¿Algo más quieren decir o ya finalizamos nuestro conversatorio?
Creo que quedó claro.